Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Expresar Emociones. Este es el número 59 y yo soy Diana Gómez. Y yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Y Diana, platícanos de qué vamos a estar conversando el día de hoy. Hoy vamos a hablar del tema de anclajes emocionales, Mike. Y vamos a sacar todos nuestros ejemplos para que quede muy claro qué es un anclaje emocional. Okay. Pero para empezar a definir este tema, te voy a hacer una pregunta muy sencilla. Pregúntame. ¿Qué es para ti un ancla? Así, casual, si en la vida llego y te pregunto Claro. qué es un ancla, Algo ¿qué me dirías? que me mantiene en un mismo lugar. Algo que te mantiene en un mismo lugar. Si lo vemos muy bien, si lo vemos como en el aspecto náutico, pues es esta cosa de hierro, metal, etcétera, que mantiene justamente a los barcos en esa misma posición, Ajá. ¿no? Que no permite que se muevan, etcétera, etcétera, sí. Entonces, eso es un ancla. Es un objeto, como dijiste, que nos sujeta, nos mantiene firmes, nos da estabilidad, nos da algo a qué mantenernos aferrados o a qué apegarnos que no permita que nos movamos por ningún motivo, ¿no? Pero esto, trasladado al plano emocional, pues no siempre va a ser muy sano, ¿no? Lo podemos trasladar a lugares, personas, situaciones, al ancla del barco, como ya lo mencionamos, pero en el plano personal, en el plano emocional, no siempre va a ser lo mejor tener este tipo de anclajes emocionales. Y ahorita vamos a ver por qué, Mike. Muy bien, excelente. Pues creo que va a ser un tema interesante, Diana. Pues vámonos a un pequeño corte, Mike, para empezar ahora sí de lleno a hablar sobre los anclajes emocionales. Y bueno, vamos a comenzar a hablar del tema del día de hoy. Diana, ¿qué propusiste que es anclajes emocionales? Sí. Ok. ¿De dónde viene, dónde empezamos con este tema de anclajes, Mike? Bueno, el origen del estudio y la importancia de estos anclajes se remonta a Iván Pavlov. ¿Has escuchado de los perros de Pavlov? Sí, son los que salivan, ¿no? Ahora Who sí. let the dogs out. Pavlov fue. Claro, es fue un psicólogo y filósofo ruso que ganó un premio Nobel de Medicina en 1904 y estos anclajes eran la asociación de un estímulo que en el caso de sus experimentos era una campanilla a una respuesta fisiológica de los perros que era la salivación porque pues me parece que lo que hacía en ese experimento era que cuando sonaba la campana les daba de comer y entonces pues aprendían a que cuando sonaba la campana comían y pues generaban ese estímulo ya con tan solo el sonido, ¿no? Porque hicieron esa relación entre ese evento o ese sonido y lo que venía a continuación. Y la respuesta, o sea, Así el es. estímulo era la campanita, ¡trin! Y aunque no hubiera comida, ya luego el perrito empezaba a salivar, Así ¿no? es. Ujú. En ese caso, él Oye, lo llamó reflejo condicionado. oye, o sea, es ahí no como metimos las emociones. Claro, reflejo condicional. ¿Sabes a qué me recuerda eso, Diana? A cuando... A cuando tu mamá te dice a comer y ya empiezas a salivar. No. A cuando, no sé, alguien, por ejemplo, así, tu pareja dice, tenemos que hablar. Y ¡tum! Y entonces ya te da el estrés. Entonces es como esa campanilla. Ese sí va a ser un anclaje emocional, Mike, porque sí Ah. te genera un estímulo Claro. emocional, una predisposición de ¿y ahora qué hice? Así es, ¿no? También este término de anclajes también es una técnica de la programación neurolingüística y justamente se refiere al proceso de asociar un estímulo, como la campanita o como que te digan tenemos que hablar, ese sería el estímulo. Ajá. Puede ser visual, puede ser olfativo, puede ser kinestésico. Visual, pues que veas algo y luego te detona algo. Olfativo, cuando hueles algún perfume, o kinestésico, algún movimiento. Y esto lo asocias, este estímulo lo asocias a un estado emocional, ¿no? Todos, voy a generalizar, pero si alguien dice yo no, pues me escribe Y dice, y yo me no. corrijo mi aseveración. Todos tenemos anclajes emocionales. Por ejemplo, escuchar una canción y recordar a alguien con amor, o escuchar otra canción y Claro. recordar a alguien con odio. O sea, depende de la canción y depende Uy, sí. de lo que traigas, ¿no? Ujú. Y
lo interesante aquí, Mike, es que no solo recordamos el momento o a la persona. O sea, escuchas la canción y no solo te acuerdas de la persona, sino lo importante es que recuerdas y traes al presente las emociones o la emoción predominante en ese momento. Claro. Porque no es solo de, escuché la canción y me acordé de mi amigo. Ujú. No, es que qué emoción Claro, está sí. cargada relacionada con ese momento, con ese amigo, o sea, toda la asociación, porque lo fuerte, lo que hace el anclaje es la emoción que se presenta, ¿no? Eso es lo que hace que se selle, que se convierta en un anclaje emocional, el recuerdo más la emoción. Claro, porque, perdón. No, adelante, Eso- justamente te iba a decir, vámonos con todos los ejemplos. Ok. Sí, no, porque, o sea, estoy recordando, y esto es algo como que he reflexionado en diferentes momentos, que pues a veces recordar algo, puedes recordarlo como una imagen, un sonido, como ese evento. Me decía, Tal me vez- sucedió esto. Ajá, pero como si lo estuvieras, vamos a decirlo así, viendo en una película mental, ¿no? Pero hay veces que vienen esos recuerdos y viene la emoción de ese recuerdo. O sea, es un recuerdo diferente. Yo digo, pues sí, como dices, es el recuerdo de la emoción, No, ¿no? queda O sea, sellado. sí, entonces Para vuelves a siempre en sentir tu corazón. lo que en ese momento sentiste. Y aquí hacemos algunos ejemplos cuando damos taller, Diana, de algunos ejercicios para que recuerden situaciones, pero de carga emocional, de una Claro. alta carga emocional. Entonces aquí, pues se generan, o bueno, se recurre a esos anclajes emocionales, ¿no? Y justamente cada vez que recordamos o que recibimos ese mismo estímulo que nos recuerda a esa situación pasada, ¡boom!, traemos de regreso la emoción, La emoción, que sí. sucedió hace 10, 20 Sí, sí, años. sí. O sea, y vuelve a aparecer como si fuera ayer. Claro, sí. O sea, a veces hasta recuerdos de tu niñez que ya ni te acordabas o que eras muy pequeño. Ay, ahí salen a viene. la luz. Y vámonos con los ejemplos. Digo, unos muy sencillos que yo vi en la tele o que hemos visto en la tele. La película, no sé si la viste, la de Ratatouille, donde el malo, por así de la película, el crítico, al final come ese platillo y ¡pum!, tiene un flashback de inmediato, Claro, ¿no? A sí, su sí, sí. infancia y recuerda, o sea, recuerda el cariño, recuerda a su mamá, o sea, recuerda como ese sabor de hogar, ¿no? El sentirse en la infancia y sentirse amado, ¿no? Sí. Igual lo que ya comentábamos, las canciones que le dedicaste alguna vez a alguna novia, si las vuelves a escuchar, a lo mejor vuelves a generar esa tristeza o ese enojo, o hasta las pones para llorar, así de la quiero volver a Claro. poner para llorar. ¿Sabes cuáles? Las de José José. Esas las pones cuando quieres llorar. Ya, pues sí, en las fiestas, ¿no? Así, bueno, ya como que avanzada la fiesta, pues llega el momento de las canciones de José José, ¿no? Para Así, que duela. Para que duela. Que arda la herida. Sí. Mira, yo, a mí personales, tengo varias. Por ejemplo, la canción de Cher, la de Do You Believe in a Life After Love? No sé si... Believe se llama, creo, ¿no? No. Do you believe in life? Do you Sí, believe- o sea, es esa. Pero bueno, esa Do canción, you sí. believe- ¿Esa? Esa. Ujú. A mí me recuerda mucho cuando estaba embarazada. Y me genera como sentimiento como entre de enojo, confusión, como empoderamiento, como siempre que la recuerdo, ¡pum!, me voy flashback a cuando estaba embarazada y cuando no tenía la más remota idea de qué iba a hacer, pero que tenía que ser fuerte para seguir. Esa Ajá. me acuerdo mucho. También, por ejemplo, la canción, creo que la canta Natalia Lafourcade, la de Hasta la Raíz, que es un poquito más reciente. Con esa me acuerdo mucho de mi hija, de hecho se la dediqué, entonces siempre que la escucho me empieza la nostalgia y el amor y mi hija y nunca te vas a ir de mi corazón. Y entonces me empieza como esa nostalgia acompañada de amor, ¿no? Ujú. Otro, pero no es mío, es cuando iba yo en cuarto de primaria tuve un accidente en los carritos chocones, no sé si los Sí, ubiquen todos, que son estos juegos de feria que los carritos se pegan unos entre otros y de eso se trata, de que los carritos choquen unos contra otros y entonces me rompí los dientes porque aparte de que el carrito chocó, pues yo choqué contra el volante del carrito y entonces ahí más bien el sentimiento fue de mi mamá, de preocupación, de alerta. Y ahora mi mamá, bueno, no puede ver un carrito chocón. O bueno, sí los puede ver, pero nos tiene prohibido subirnos porque inmediatamente recuerda ese momento y esa preocupación y esa angustia, ¿no? Entonces, para ella el tema de carritos chocones es un anclaje que le genera preocupación, angustia. Y bueno, que sí nos seguimos subiendo, pero ella no lo sabe. También otro, yo me acuerdo, no sé por qué, pero tengo este anclaje emocional, quesadillas
con jitomate y cebolla. Cuando pruebo quesadillas con jitomate y cebolla me pasa como al señor de Ratatouille, que me acuerdo de mi infancia, me acuerdo viendo la tele y que me traían mis quesadillas con jitomatito y cebolla y me acuerdo mucho como de sentirme pues querida, como en casa, como acompañada, consentida. Y entonces ahora me hago mis quesadillas con jitomatito y cebolla, pero no me saben igual porque no me las llevan. Ya se Al me brindis. antojaron. Te No lo les he juro. probado así, pero ya ¿No? hasta se me antojaron. Sí, te voy a preparar una la próxima vez que vayas a mi casa. Ok, excelente. Ya dijiste. Otras dos, déjame acabo con los míos que me acuerdo. Obviamente las cucarachas, ese es el estímulo Ajá. e inmediatamente la reacción que me provocan es pánico. Así la vea en una foto en Facebook. O sea, no puedo. O sea, la emoción es como de estrés, de pánico y mi reacción es automáticamente salir huyendo del lugar, ¿no? Ujú. O sea, tanta aversión tienes a Sí, las y cucarachas. te digo que nunca me han hecho nada. Si las ves aquí. No, me dan guácala, no puedo. O sea, es un animal muy feo y yo sé que es el único que va a vivir después de que nos extingamos todos, pero no puedo Y, con eso. y también tiene su papel en la Claro, naturaleza. claro, en la ¿no? naturaleza. Pero a mí me da pánico, pavor. O sea, no es ni siquiera así de guácala, disgusto, de asco. Me dan miedo, me dan pavor que vuelen y me coman, no sé. Sentir sus patitas. No, es horrible. Y otro ejemplo, no es mío, pero lo vi muy, muy, muy marcado. Una persona tuvo un accidente en un automóvil rojo. Derivado de ese accidente estuvo casi un mes en coma, o sea, fue grave el accidente. Y entonces la mamá de esta persona, ya después de que pasó el accidente y todo muy bien, ya no podía ver un carro rojo. O sea, Wow. era angustioso ver un carro rojo. Por supuesto que todos sus hijos, porque un hijo fue el que se tuvo este accidente, ya ninguno de sus hijos podía comprar jamás un carro rojo. A ella le provocaba estrés, le provocaba angustia, le provocaba preocupación. Y entonces o sea, prohibido que en su familia alguien tuviera un carro rojo por todo el estrés y toda la angustia y toda la tristeza que le generaba el recuerdo que le traía un carro rojo. Venga, Mike, Oye, échame los está tuyos. interesante ese, ¿eh? O sea, qué fuerte, Sí, ¿no? sí, Que sí. a tal O sea, grado llega. tanto tenía anclado Sí. el carro rojo con todas las emociones que ya, olvídate, carros rojos nunca más. Digo, yo le iba a regalar un Ferrari rojo, pero pues como no podía haber carros No, pues sí, rojos, ya se lo no, perdió. pues ya se lo perdió. Dámelo a mí, yo no tengo ese anclaje emocional. No, pues es ya. más, generaría un anclaje emocional muy bonito Positivo. contigo. Sí, acá con nuestra amistad. Tú, Mike, de algunos que Bueno, te acuerdes. Sí, también, o sea, sí me acuerdo, podría poner muchos ejemplos. Me vienen ahorita algunos a la mente para no entrar en demasiado detalle. Uno de esos tiene que ver, o sea, con los viajes. Con los viajes tengo muchos, porque sabes que es algo que me gusta, ¿no? Que me gusta mucho. Me acuerdo, la primera vez que yo fui a Europa, fui con un amigo y era en el Mundial del 2006 ¿De Alemania? No conseguimos boletos para los partidos, a pesar de que lo intentamos, pero bueno, fuimos ahí, ¿no? Y entonces, bueno, pues era la primera vez que yo salía del país y todo. Entonces fue como una experiencia sumamente emocional y un viaje que me gustó mucho y que recuerdo mucho y pues he regresado varias veces porque tanto me gustó, ¿no? Entonces, hay varias cosas que me generaron como ese anclaje y que todavía me remontan a ese primer viaje y algunos otros también. Entonces, uno de esos es el olor del escape de los autos diésel. ¿En serio? Sí, y bueno, esto tiene lógica cuando lo piensas porque pues aquí en México no han sido muy populares, tal vez en algunos otros países de América Latina, no lo sé, pero no han sido muy populares los autos diésel, no hay muchos, pero en Europa, al menos en ese momento, eran sumamente populares y tiene un olor característico, el olor del humo del ruido. escape. Y el ruido, claro. Entonces, de hecho, nosotros rentamos un auto en ese viaje y era un auto diésel y así. Entonces, yo no me di cuenta de eso hasta que, estando aquí en México, pasó una camioneta, un vehículo de reparto así de esos de alguna empresa de paquetería y pues eso es más probable, o sea, ese tipo de vehículos pues son diésel. Entonces, pasé a un lado y me llegó el olor del humo y me remontó inmediatamente. O sea, yo no sabía que tenía ese anclaje. Y me remontó a ese viaje, ¿no? Y luego, bueno, a viajes posteriores. Otro de los anclajes que me produjo fue cuando probé
carnes así como salami o eso, porque pues ahí comíamos pizza y comíamos, o sea, nos alimentábamos bastante bien, como te imaginarás. Entonces, como los ingredientes con los que estaban hecha la comida que comíamos en ese viaje, o sándwiches o cosas así, o sea, ese tipo de, algo que tuviera ese tipo de ingredientes o cierto tipo de quesos, cuando los probaba me remontaba y me sigue todavía remontando esa época, ¿no? O la primera vez que comí pizza pues en Italia, ¿no? Así como es. Entonces ya la pizza me recuerda mucho a eso. La pizza cuando está buena, porque pues cuando no está tan buena, pues nada, es como otra cosa diferente, ¿no? Entonces esos con la comida y con los olores es con lo que yo considero que tengo anclajes más fuertes a experiencias. Pero no solo con eso, también canciones. Hay una que me gusta de León Larregui que se llama Brillas. ¿La has escuchado? Está bonita. No me acuerdo. Esa me genera una emoción. Ya sé, también. ponla en el podcast aquí para la voy a poner ahorita. Bueno, la voy a poner en postproducción para que sepan cuál es. Pero esta canción también me remonta a lo que sentí en ese momento por una persona que hoy ya no lo siento, ¿no? Pero recuerdo ese sentimiento y es como bonito, es como una especie de nostalgia y todo, es bonita. Otra canción, Tabaco y Chanel también, esa como que ya no tanto, ya como que ya le he escuchado tanto, ya se rompió esa relación, pero en algún momento esa canción también me remontaba a un momento de mi vida que tenía una alta carga emocional, ¿no? ¿Qué más? Tengo una amiga que tiene pánico a las serpientes, así como tú a las cucarachas, yo creo, o a lo mejor hasta más, con las serpientes. Okay. Y creo que ella escucha este podcast. Así que espero no haber evocado aquí emociones. O sea, igual ve serpientes y pánico así. Sí. Mortal. Una vez estábamos en la zona de ruinas de ranas, aquí cerca de Querétaro, en San Joaquín. Hay una zona arqueológica que se llama Ranas. Y estábamos ahí y pasó una serpiente así súper chiquita, casi como una lombriz, así bien chiquita y hasta pues, se veía bien bonita. Y le digo a un amigo, le digo, oye, mira una... O sea, le iba a decir de la serpiente y como que me hizo señas, me dijo, así no. Acuérdate que ella... Entonces ya me quedé callado y disfruté la experiencia yo solo de ver esa mini serpiente, porque hasta esas, pues yo creo que le causan pavor. Así es. Y bueno, así, pues digo ahí. Miles de ejemplos. Ajá. Y justamente el ancla, o sea, para referirnos al término que estábamos hablando al principio, el ancla es el estímulo, o sea, lo que dispara el estado emocional. Así, el ancla va a ser la serpiente. Van a ser las quesadillas con jitomate y cebolla. El ancla son las quesadillas con jitomate y cebolla. El ancla es el humo del diésel. El humo del diésel. El ancla es la canción de Brillas. El ancla es el coche rojo o el carrito chocón. O sea, ese objeto o esa situación que es el estímulo que va a disparar, por consiguiente, la respuesta que va a ser el estado emocional. Ya me acordé de otro anclaje emocional que iba a decir en los ejemplos, pero se me olvidó. Y fue la primera borrachera con tequila que me puse, que sí estuvo fuerte porque pues no me medí. Aparte, pues casi no tomaba. Bueno, casi no tomo, ¿no? Pero... Tomaba. Pero, pues, tomaba menos en esa época. Y entonces estamos en una fiesta y empiezo a tomar así tequila, pero me lo empezaba a tomar como agua. Y además yo estaba pensando ahí en una chica que me gustaba y todo. Ajá, pero tomé mucho y entonces me puse mal, así muy, muy mal. Y durante al menos unos 2 años, yo creo, olí el tequila y sentí una sensación súper desagradable, que no me acordaba tanto de la experiencia de cuando lo estaba tomando, sino de la experiencia posterior, el día siguiente. O sea, la cruda. O la resaca, o el guayabo, como dicen. Ajá, exactamente. Y de las sensaciones de malestar que te provocaban el recuerdo. Sí, exactamente, ¿no? Pero... Como, bueno, utilicé mi inteligencia emocional y me sobrepuse y ya tomo tequila otra vez. Así es que... Es eso. Bien utilizada tu inteligencia emocional. Así es. Entonces, ¿qué es sencilla con todo esto que hemos platicado, Mike? ¿Qué es en sí un anclaje emocional? Es como si fuera un botón. Es un botoncito que se asocia con un estado emocional. De tal forma que cuando aprietas ese botón, o sea, cuando replicas ese estímulo, se produce aquella emoción concreta que has asociado al botón. Por ejemplo, es lo de ver un coche rojo, pues le trae dolor o todo lo que ya hemos platicado, ¿no? Es como el start, boom, estímulo y va a generar o va a traer consigo la emoción que se ha asociado, que tú has asociado con ese estímulo. Entonces, cada vez que pulses este botón o este anclaje,
revivirás de nuevo aquella emoción y a medida que lo vas practicando, pues se va reforzando esa sensación. ¿Cómo se llama esa que tú comentas o que has comentado? El camino del menor esfuerzo. El camino de menor resistencia. El camino de la menor resistencia. Entonces, si tú constantemente practicas o no lo practicas, pero lo vives, pues claro que tus neuronas ya automáticamente están conectadas de pum, botón rojo, Claro, tristeza, sí. pum, botón rojo, Y pum, se detona todo lo que está ya ni conectado siquiera lo tienes con que eso. pensar, ya está el caminito de las neuronas totalmente trazado para que cuando se presenta esa ancla o ese estímulo, inmediatamente la emoción surge. Ujú. O sea, como los perritos de Pablo, ¿no? Surge Claro. la campanita y ya están salivando, ¿no? Entonces, Así es. lo bueno y lo malo, perdón, te interrumpí. No, Mike. adelante, porque ¿Qué? iba a decir una tontería. como normalmente. Entonces, lo bueno y lo malo es que este anclaje puede ser positivo, provocando emociones agradables, como lo mencionabas de tus viajes o de todo eso, justo reforzando la autoestima, la tranquilidad, la alegría, la satisfacción, el disfrutar, o este anclaje pues puede ser negativo, generando emociones negativas como la angustia, el miedo, la preocupación. Entonces tenemos anclajes que generan tanto emociones de bienestar como emociones agradables como emociones de malestar, ¿no? Así es. Hay un video, yo creo que alguna vez te lo compartí, Mike, donde, bueno, ¿qué te parece si nos vamos a una pausa? Ok. Y regresamos hablando de este video de Caroline Myss. Excelente. Regresamos. A ver, y pues ya estamos de regreso. Y Diana, nos estabas platicando de tus quesadillas con jitomate y cebolla. Ay, sí me las voy a hacer. Pero No, tengo que ir a comprar queso porque ya se me acabó en mi casa. Y ya se me antojó. No, nos estábamos platicando, nos ibas a platicar de un video. A ver, háblanos. No me acuerdo si yo te lo compartí, Mike, pero si no te lo voy a platicar. Es un video de Caroline Myss que se titula El poder y misterio de tu cuerpo energético. Y él habla, bueno, en este video ella habla un poquito acerca del viaje de la vida y hace analogía como que la vida es vivir en un edificio y que el viaje, o sea, la vida, consiste en mudarse de un piso a otro, pero cada vez que uno se muda tiene que dejar atrás todo lo que tenía, ¿no? Entonces es como el resumen del video. Y habla específicamente cuando se refiere al tercer piso, habla de dejar las creencias, de soltar, de ver diferente la realidad y habla de los anclajes emocionales. Entonces ella pone como diferentes ejemplos, que son justamente los ejemplos que nosotros cargamos a lo largo de nuestra existencia. Por ejemplo, ella dice, no sé, en 1970 tengo un anclaje emocional porque mi padre me regañó en público y me dio unas nalgadas. Entonces tengo un anclaje emocional de enojo y resentimiento contra mi padre desde 1970, ¿no? Ajá. Luego dice, no, pues en 1981 falleció un ser muy querido en un accidente automovilístico, por lo tanto tengo un anclaje emocional de dolor y no puedo ver un coche parecido porque me recuerda a ese momento. Entonces, Como el que exacto, compras. entonces tengo un anclaje emocional de dolor desde 1981. Luego dice, en 1992 dije algo que alejó a una persona de mí, entonces tengo un anclaje emocional de culpa. Y así cada uno de nosotros vamos teniendo anclajes emocionales de años. 10 años, sí. 20 años, 30 años. ¿Cuántos años tienes tú, Mike? Como 60 años. 40. ¿No? Entonces, vamos cargando con estos anclajes emocionales que si bien ya dijimos que estos pueden ser positivos, pues también pueden ser negativos. Y como lo definimos al principio, Mike, estas anclas pues nos sujetan, nos mantienen firmes, nos dan estabilidad, nos dan algo a que aferrarnos y apegarnos y sobre todo, muy importante que lo hemos platicado ya en diferentes episodios, que mantienen nuestra historia tal como nos la hemos contado. Uh-huh. Querer dejar mis anclajes es querer darle otro significado o cambiar incluso la historia que tengo de mi vida como me la he contado yo. Entonces, por eso es que a veces nos cuesta incluso dejar estos anclajes. Pero, pues, ¿qué pasa cuando estos anclajes no son muy sanos? Claro, y sí, y me hace sentido porque, pues, pueden dejar el anclaje, ¿no? Soltar el anclaje puede atentar contra el concepto que tenemos de nosotros mismos, ¿no? O nuestra propia identidad, Uh-huh. nuestro ego es, sin ese anclaje,
no esa soy, versión de mi historia no es. No es, entonces yo no soy, yo dejo de ser, es como ese miedo del ego de dejar de ser algo que cree ser y a lo que se aferra, ¿no? Porque mi personalidad al día de hoy también está basada en esos anclajes que yo tengo. Si suelto los anclajes, entonces, ¿a qué me aferro? Claro, ¿Quién soy? ¿quién ¿no? soy? O sea, Exacto, ya ¿no? esa parte Que de mi mi personalidad ya no existe. Que es, me recuerda, estamos hablando unos episodios pasados, no recuerdo ahorita el número del episodio, acerca de ¿De qué, los... Mike? A ver si yo me acuerdo del número del episodio. Estamos acerca del victimismo, ya. Ah, ok. Tuve un lapsus. Episodio 54. Episodio 54 acerca del victimismo y aquí hablábamos de cuando nos identificamos con esa historia de víctima contra victimismo, ¿no? Hacemos esa comparación. Y cuando estamos en el victimismo es cuando ya esa historia de víctima se convierte en parte de nuestra identidad, ¿no? De nuestra historia, sí. Y tienes Entonces, emociones relacionadas a eso. claro, y ahí hay anclajes Claro. con eso. Entonces, justamente lo que menciona Caroline Myss en su video es, ¿qué pasa justo cuando estos anclajes no son muy sanos, ¿no? O sea, cuando ya me afectan en mi vida diaria, ¿no? Y es que justo lo que mencionamos es que es difícil elevar las anclas. La gente muchas veces no sana sus relaciones, no sana su percepción porque no eleva sus anclas, porque no decide dejar atrás esos anclajes emocionales. Porque, ¿qué significa esto? Cambiar paradigmas, cambiar modelos mentales. Como dices, cambiar mi rol de víctima. Entonces, hay veces que no queremos cambiar nuestro mundo que construimos con estos anclajes, ya que incluso hemos creado relaciones con otras personas basadas en estos anclajes. Entonces, querer cambiar estos anclajes emocionales es, remover todo y a lo mejor renunciar al personaje o a la historia que he construido durante tantos años, ¿no? Entonces, posiblemente intencionalmente intento ni siquiera modificar mis anclajes, sobre todo, bueno, si me genera emociones de malestar, porque prefiero mantener mi anclaje porque mi historia está basada en esa situación o en ese recuerdo. Claro. ¿No? Así es que ya deja tus anclajes, Diana, y ya, por favor, avanza. Ya te perdoné, Mike. Ya no me generas anclajes emocionales negativos. No, tú no tienes nada que perdonarme porque nunca te he hecho nada. y la verdad es que aquí la rapidez para elevar nuestros anclajes depende de nosotros. Y ella, incluso Caroline Myss, habla un poquito de que ir elevando estas anclas representa ir por el camino espiritual. ¿Por qué? Porque empiezas a tener otra conciencia, a darle otro significado a tu vida, a las situaciones que te sucedieron, porque puedes seguir siendo víctima y tener esos anclajes emocionales negativos por los siguientes 40, 50 años que te toquen vivir, o decidir cambiar esa percepción, cambiar esa historia y pues como reconocerte o reconstruirte de nuevo, ¿no? Y a veces, Mike, elevar estas anclas, la verdad es que me ha pasado porque pues sí he estado como en este trabajo de cambiar la percepción, de cambiar estos anclajes emocionales, de ya cada vez que veo determinada situación no me generen, de que ya cada vez que tengo que hablar con el papá de mi hija no me genere odio ni resentimiento. Entonces, se tenía que decir. Se tenía que decir y se dijo. Entonces, elevar las anclas nos puede generar alguna crisis psicológica. Y es por eso que a veces preferimos quedarnos con la historia conocida. Claro. Aquí Caroline Myss hace una asociación de que estas crisis psicológicas pueden parecerse mucho a las crisis espirituales porque hablan de depresión, de ansiedad, de no tener apetito, de no tener energía sexual, de cambios de humor, de utilizar drogas. Entonces, es interesante. O sea, yo creo que se necesitan valor agallas para decidir modificar mis anclajes emocionales que me generan emociones de malestar. Sí, yo estoy de acuerdo. No cualquiera se atreve, no. Yo he estado en diferentes momentos de mi vida con mi historia de víctima y bueno, pues seguro di algunos ejemplos en aquel episodio. Porque también implica reconocer pues cuál es tu responsabilidad, es asumir tu responsabilidad y ampliar, pues romper tus esquemas, tus modelos mentales, ¿no? Y reconocer que tú no eres eso que creías ser
o al menos en parte no eres eso y que tal vez también esa historia de víctima que te has contado no está justificada, ¿no? Que tal vez, no sé, para ganar la simpatía de la gente contabas eso y te lo contabas a ti mismo. Y entonces es como soltar esas cosas, esos beneficios que tú habías logrado contándote una historia de víctima. Entonces romper esos anclajes, yo creo que es romper con cosas con las que hemos tenido vínculos muy, muy estrechos y que pues sí lastima dejar, ¿no? Entonces se requiere valor, se requiere agallas, valentía para reconocer y sobre todo también, ¿sabes qué? Como tener esa disposición para la reflexión y para echarse un clavado, un vistazo a uno mismo, un vistazo profundo. Y de esto hablamos un poco en el episodio 4 de Emociones, Reflexión y Bienestar. Sí. Cuando evitamos la reflexión, pues estamos evitando el bienestar por consecuencia. Cuando evitamos la reflexión, no nos conocemos, no nos podemos dar cuenta de estas cosas. Por ejemplo, de estos anclajes, de qué es lo que debemos soltar que nos hace daño para poder continuar adelante. Y es que esta reflexión o realmente querer elevar nuestras anclas puede doler, Mike. O sea, es como... Justo como sanar una herida, o sea, si una herida nada más te la tapaste así por encimita, tiene que llegar a un momento donde tú decidas realmente limpiarla y para limpiarla, pues a lo mejor se tiene que sacar la pus o, no sé, merteolate, o sea, va a doler. ¿Por qué? Claro. Porque a lo mejor yo estoy tan acostumbrada a ese anclaje emocional donde, como dices, yo soy la víctima y cuando realmente me pongo a reflexionar y escarbo y veo que yo también tenía un rol activo en esa situación, o sea, incluso hasta mi rol activo era decir las palabras necesarias para que tal persona se enojara o hablar mal de la persona. O sea, yo también tenía un rol activo, aunque fuera un rol activo de víctima, para generar esa situación. Entonces, decidir limpiar eso, decidir sanar eso, o sea, puede doler, definitivamente. Claro. Y como dices, o sea, imagínate, de ahí hace 20 años sucedió eso y todas mis relaciones y todas mis situaciones, toda mi personalidad la he ido construyendo con base en esa situación que pasó hace 20 años, como decimos, si la quito, ¿quién soy hoy? ¿Quién soy? O sea, entonces ya no tengo que estar enojada. Entonces, si odiaba a tal persona, resulta que ahora ya no la odio, entonces ahora ¿qué debo de sentir? ¿No? O sea, si estaba tanto el odio reflejado en esa persona, si ya le quito eso, entonces ¿ahora qué siento? Si ya no soy la persona que odia, ¿quién soy? Ajá. Porque no tengo otro concepto de mí, tal exacto, vez, ¿no? Tengo otro concepto de mí o no tengo otra emoción que ponerle a esa persona. El ¿no? vacío. El vacío. Emocional. El vacío emocional. Está muy, muy interesante. Así es. Muy bien. Pero lo padre también, Mike, es que, puedo remover, sí puedo remover anclajes emocionales y sí puedo generar nuevos anclajes emocionales. ¿Cómo se pueden remover? Bueno, creo que la parte de remover es un poquito más complicada que la parte de generar nuevos, pero de que se puede, ¿no? Entonces nosotros, eso es también lo padre, que nosotros tenemos la facultad de cambiar y generar nuestros anclajes. Incluso ya lo platicábamos también en algún podcast, que nuestro cerebro es flexible y que puede aprender y desaprender. Entonces, como aprendimos un anclaje y a repetirlo, pues también podemos aprender a desaprenderlo. A borrarlo, ¿no? Claro. Esto no va a significar borrar la memoria, así como lo de Men in Black, que te pongo una lamparita flash y ya se te olvidó todo lo que la situación o la emoción o el estímulo. No significa que se va a borrar la memoria o que vas a olvidar el suceso, sino que lo vas a resignificar. Te vas a ir a esta reflexión. ¿Y cómo se pueden remover? A través de terapias psicológicas, a través de abandonar culpas, a través de la reflexión. Finalmente todo esto te va a llevar a la reflexión. No va a haber forma de desaprenderlo o de removerlo sin la reflexión. Las terapias alternativas como es Ho'oponopono, el desapego, la danzaterapia, psicomagia, programación neurolingüística, o sea, sí hay maneras de que podemos remover nuestros anclajes y que ya cuando suene la campanita no salives como los perros de Pablo, ¿no? O sea, sí se puede. Que cuando te digan, tenemos que hablar, no te preocupes. No sientas el nudo en el estómago así de, ¡ay! ¿Qué pasó ahora? ¿No? Entonces,
No, es que me voy acordando de ejemplos. Bueno, si tienes algún ejemplo que No, nos no. quieras decir, Mike, adelante. No, Este podcast, este espacio es tuyo. Pero ¿sabes también la parte, digamos, como negativa de los anclajes emocionales? Es que nos hacen perder oportunidades. Ujú. Oportunidades como de experimentar cosas nuevas, oportunidades a lo mejor pues sí, de experimentar esta vida humana. ¿Por qué? Porque estamos tan aferrados a lo que sucedió en el pasado que asociamos inmediatamente que eso mismo nos va a volver a traer una mala experiencia en el presente y no nos damos la oportunidad de abrirnos a tener nuevas experiencias, a tener nuevos aprendizajes o a lo mejor justamente a desconfirmar o a destrabar nuestro anclaje anterior, ¿no? Nos limita. ¿Sabes también cómo creo que nos limita? O sea, que tiene que ver con lo que está diciendo. Estar anclados a un suceso y estar, no sé, hacer una asociación de algún evento. Vamos a pensar que es tal vez una relación, ¿no? La relación con una persona. Uh-huh. Si nosotros tenemos algún anclaje porque en alguna relación anterior algo no nos gustó, sufrimos o lo que haya sido, y estamos conociendo nuevas personas, pues tal vez vamos a estar comparando con la persona del pasado, ¿no? Entonces vamos a estar en el pasado en vez de estar en el presente Uh-huh. y no vamos a disfrutar. O sea, creo que ese es un riesgo de estar anclados al pasado y desconectarnos del presente y desconectarnos de lo que el presente nos puede traer, como esas nuevas experiencias, vivirlo de una forma diferente, interpretarlo de una forma diferente y poder generar bienestar. Pero si estamos viendo ahí lo que nos dolió o estamos comparando, estamos recurriendo a eso, pues a lo mejor, como tú dices, vamos a perder esas oportunidades, no nos vamos a dar la oportunidad de disfrutar, de conocer personas nuevas o de vivir experiencias nuevas. ¿Qué tal si a mí me gustaba, por ejemplo, la bicicleta y me caí y entonces ya no me puedo subir a una bicicleta? Uh-huh. ¿No? La veo y me da miedo y tal vez me estoy perdiendo experiencias maravillosas que pues sí, que me las estoy perdiendo porque me da miedo. O a lo mejor alguna vez que en público me sentía avergonzado y entonces ya no me atreví a hablar en público y las multitudes o el público me da miedo a hablar en público y tal vez podría desarrollarme muy bien, pues como una persona, ¿no? O sea, por ejemplo, dando clases o alguna Ajá. conferencia o compartiendo experiencias o algo que yo podría disfrutar, pero que no me doy la oportunidad porque pues estoy aferrado a un suceso negativo de mi vida y eso no me permite avanzar. A mí me pasó una vez, ahorita que me estoy acordando, que quería conseguir dinero para un viaje. Y entonces, pues, ¿qué hago? No, pues una persona me dijo, ¿por qué no vendes bolsas? Yo hago bolsas, las hacía con paliacates, y me dijo, ¿y tú las vendes? Y dije, pues nunca he vendido nada, pero pues bueno, pues necesito dinero, vamos, me las da, me voy a vender, o sea, literal así en la calle, a ofrecer las bolsas, a venderlas, etcétera. Y me acuerdo que lo que agarraba valor, ¿no? Porque pues no había vendido bolsas nunca y pues no sabía cómo aproximarme a las personas o qué decirles. Total que ya llego con unas chavas que estaban sentadas en un restaurancito y les ofrezco así de las bolsas, se las muestro y luego me dijeron, no gracias. Pero fue como un no. Ay, a lo mejor para ellas fue un no muy casual, pero Ajá. para mí fue un no tan rotundo que me llegó a mi corazón que en ese momento me di la media vuelta y me fui a llorar. ¿Ah, sí? Sí, o sea, realmente o sea, como yo estaba nerviosa, estaba dudosa, estaba, pues no, era algo que nunca había hecho y lo primero que recibo es un no. Ajá. Claro que mi corazón así se rompió y me fui a llorar, o sea, sí me fui a llorar y desde entonces dije, es que yo no soy vendedora. Es que yo no tengo esa habilidad de ventas. O sea, tú relacionabas las ventas con el rechazo. Ajá, ¿no? Exacto, con sentirme rechazada y entonces hasta hace poquitos meses que decidí otra vez como emprender y vender joyería, etcétera. Yo le tenía pavor a las ventas porque justamente decía, es que me van a rechazar.
me van a rechazar. ¿Y yo por qué quiero sentir esa sensación, esa emoción de rechazo cada vez que voy a vender? Entonces, no. Eso ¿Cuántas no es lo mío. ventas pudiste haber perdido por esa experiencia? Exactamente. Por no atreverte, ¿no? Porque limito mi experiencia humana a una situación que pasó una vez en la vida hace 15 años. O 20 años, o no sé cuántos años. Pero limito mi experiencia humana a lo que sucedió una sola vez. Entonces, justamente lo que dices, ¿cuántas veces nos perdemos de vivir cosas nuevas porque tenemos una emoción, sobre todo desagradable? Cuando es agradable, pues la repetimos todas las veces que queramos, ¿no? Pero por tener esa emoción desagradable relacionada con esa situación, ¿no? Pero ¿sabes qué? Incluso cuando hay una sensación agradable, porque yo he visto casos y seguramente también lo he hecho, de que algo que fue una experiencia agradable y que ya no la tengo, por ejemplo, con alguna persona, ¿no? Haber estado con alguna persona y ya esa persona se fue, la perdí, a lo mejor me dolió la pérdida, pero disfrutaba estar con esta persona. Y después ya no quererse dar la oportunidad con otra persona porque no va a ser lo mismo, porque nadie va a poder reemplazar, como las personas que enviudan tal vez y que no se dan esa oportunidad de estar con otra persona, ¿no? Claro. O sea, tal vez algo que se idealiza alguna situación que ya no se tiene o algo que valorábamos y que eso también se puede relacionar con la tristeza, ¿no? Con la tristeza cuando perdemos algo y entonces viene la tristeza porque perdemos algo a lo que le damos valor. Si no procesamos esa tristeza, si no la reflexionamos, y de esto hablamos en el episodio 9, pues puedo quedar anclado a eso y entonces sentir esa nostalgia y esa, sobre todo, como melancolía, ¿no? De lo bueno ya quedó en el pasado, entonces ya no hay nada bueno, para mí, ¿no? Entonces pues tal vez el anclaje es con la pérdida, ¿no? Pero también podríamos repetir una experiencia que ya tuvimos, pero ahora repetirla con alguien más o en otro contexto diferente, pero no nos permitimos porque pensamos que pues eso bueno que tuvimos ya no lo podemos repetir o nada lo va a poder reemplazar. En fin, o sea, creo que los anclajes también pueden ser con algo positivo que vivimos, pero que nos aferramos a eso, no lo soltamos y no vamos por cosas nuevas. Y sí, efectivamente, a lo mejor no van a volver a suceder esas mismas cosas, lo cual es obvio, porque no va a ser el mismo contexto ni la misma persona, pero nos limitamos de vivir nuevas experiencias y de volver a experimentar emociones también positivas. Entonces, claro, los anclajes, como ya les dijimos, pueden ser positivos, negativos, y lo interesante y lo padre es que podemos resignificarlos. Aquellos que sean negativos, aquellos que nos causen malestar, podemos tratarlos, ya les comentamos, con terapias, con programación neurolingüística, con pues hay diferentes herramientas, hay diferentes herramientas. Y cada quien pues podrá Exactamente, encontrar. que todas, la verdad, Mike, es que nos van a llevar a la reflexión, a la introspección sobre todo, a la introspección. Entonces, bueno, ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos con nuestro último bloque para terminar de hablar de anclajes emocionales? Adelante. Entonces, a ver, Diana, platícanos, ¿cómo hacemos un amarre? No, ¿qué es lo que nos íbamos a...? Amarres emocionales, no, Mike, anclajes emocionales. Anclajes, ¿cómo hacemos un anclaje? Fíjate que ahorita estaba pensando, ¿cómo hacemos nosotros naturalmente nuestros anclajes estando en el presente? O sea, cuando tú recuerdas una situación o tienes un episodio y estás totalmente en el presente, ya sea de bienestar o de malestar, positivo o negativo, o sea, realmente todos tus sentidos están atentos a lo que está sucediendo. Tus 5 sentidos, tus emociones, tu presencia, todo está en el presente y es por eso que el momento ¡puc!, se encapsula, como la película esta de Disney de Intensamente, que no has visto seguramente. No la he visto. Ay, como 2 años y no he logrado que Mike la vea. Entonces se encapsula ese momento, esa situación, porque estás totalmente presente y obviamente se añade el episodio emocional o la situación emocional que estás viviendo. Y entonces el estar en el presente nos permite tener estos anclajes emocionales. Si tú estás distraído por la vida, si estás en el celular, o sea, difícilmente algo se va a generar un anclaje emocional, a menos que, bueno, sea algo de sorpresa, que presencies a lo mejor un choque o algo,
pues claro que se te va. Que te saque te de esa permita distracción. estar al presente, exacto, que te saque de la distracción. Pero bueno, eso también tiene mucho que ver con la palabra misma, con el término mismo, ¿no? Emocional. Entonces, algo, estar en el presente y algo que tenga una carga emocional elevada, ¿no? O sea, ya sea satisfactoria o insatisfactoria, es lo que genera. Y fíjate que yo estaba, hace ya varios años leí en unos, como unos resúmenes que hacía una persona que se llama Douglas Bench, que hablaba un poco sobre cómo funcionaba el cerebro, ¿no? Si él, pues, no era un investigador ni un científico ni nada, pero sí era una persona muy curiosa de cómo funcionaba el cerebro, entonces se puso a leer mucha bibliografía y hacía videos y publicaba información en un blog acerca de cómo funcionaban. Entonces, una de las cosas que recuerdo haber leído es de cómo se generan esos recuerdos, o sea, los recuerdos o los aprendizajes, que tiene mucho que ver con esto, que es que cuando hay una situación de alta carga emocional, se liberan en el cuerpo pues ciertos nutrientes, ciertos minerales, no recuerdo ya a cuáles eran a los que se refería, que son los que se utilizan también en la generación de la sinapsis, de las conexiones entre las neuronas. Entonces, cuando un evento tiene una carga emocional, pues en el cuerpo en el cerebro hay la suficiente materia prima para construir de una manera más sencilla o más fácil, porque esas conexiones, por eso esas conexiones son más fuertes, más sólidas o más duraderas que algo que te es indiferente, porque no hay pues el material, vamos a decirlo así, tan disponible de la carga emocional. Y entonces, cuando no hay esa carga emocional, ¿qué hacemos? Pues la repetición y la repetición y la repetición. Entonces, poco a poco tarda más en construirse esas conexiones. Como los hábitos, ¿no? Tardamos más porque pues es por repetición, repetición, ¿no? Por la carga emocional. Pero cuando hay algo con una carga emocional, hay más materia prima disponible para generar esas conexiones neuronales y entonces el aprendizaje queda cimentado. También dice que cuando es demasiado alto, la emoción es demasiado alta, el proceso se revierte. Entonces, en vez de que haya esta materia prima disponible, hay como un... inhibición, ajá. Y por eso eventos traumáticos ¿no? Pues a veces no se recuerdan porque es como un mecanismo. Como de defensa o de supervivencia. Entonces, ¿no? Bueno, muy interesante esto, ¿no? Cómo la emoción... Y nosotros podemos detonar emociones, ¿no? Buscar situaciones que tengan una carga emocional para algo que queramos aprender o que queramos interiorizar. Está padre. Y está muy interesante porque hasta nuestro mismo cuerpo fisiológicamente se prepara para generar estos anclajes emocionales, ¿no? No solo es nuestra mente, sino fisiológicamente, como dices, tenemos esta capacidad. Y bueno, naturalmente, pues los anclajes emocionales se generan, como dices, por estar en el presente, por esta carga emocional. Yo ahorita, a lo mejor de los más presentes o recientes que tengo, por ejemplo, cuando ya escucho las canciones, la de Michael Jackson, de Beat It o la de Footloose, pues me acuerdo inmediatamente de mi boda, ¿no? Hasta me pongo a bailar las canciones porque esas canciones son las que bailamos en la coreografía. Entonces, automáticamente asocio con ese momento, con estar totalmente presente, con estar feliz, con estar eufórica. Entonces, ahí no tuve que hacer ningún trabajo especial. El anclaje emocional se dio solito por estar totalmente en el presente y porque estaba acompañado de una carga emocional, en este caso, agradable, bastante fuerte. Pero también podemos nosotros generar nuestros propios anclajes emocionales. Nosotros podemos como darnos a la tarea de que hoy quiero generar un anclaje emocional, ¿no? O revertir algún anclaje emocional que haya tenido en el pasado. ¿Cómo se hace esto? Es como un glosario, es como unos pasos, unas instrucciones. El primer paso sería para poder realizar un anclaje de forma efectiva es identificar el estado emocional en el que quiero estar. Si quiero, obviamente, aquí va a ser, quiero estar en uno de bienestar, ¿no? No tiene caso hacerme un anclaje negativo. Quiero estar triste. Quiero estar triste, pues no, ese ya a lo mejor en automático sale con algún recuerdo del pasado. Pero hacer un anclaje emocional, digamos, de una sensación o de una emoción de bienestar, ¿no? Entonces, primero identificar el estado emocional en el que quiero estar, ya sea armonía, paz, tranquilidad, que sea un sentimiento positivo y que sea un estado en el que te gustaría estar mucho tiempo, ¿no? Aquí mencionan que es importante que nos centremos en lo que realmente queremos obtener, no en lo que no queremos obtener. Ya ves que el cerebro no entiende la palabra no. Entonces, si yo te digo, Mike, no pienses en un gato amarillo,
pues a lo mejor te viene a la mente un gato amarillo en el cual no deberías de estar Claro. pensando, ¿no? Entonces, igual aquí, o sea, no vamos a decir, no quiero estar nervioso, pues porque el cerebro no... Oye, vas a generar un anclaje con el nerviosismo, porque es lo que estás trayendo. Exacto, el nerviosismo. cerebro no entiende no entiende la negación y entonces nada más se va a quedar con la palabra nervioso. Entonces, en vez de decir no quiero estar nervioso o no quiero estar estresado, es ok, mejor quiero estar en paz, quiero estar en equilibrio, quiero sentir tranquilidad, quiero sentirme agradecida y feliz. ¿Qué es lo que sí quiero? Incluso hay una frase, que algo que dijo creo que la Madre Teresa de Calcuta que decía, si me invitas a una manifestación en contra de la guerra, no voy a ir, pero si me invitas a una manifestación a favor de la paz, entonces sí voy a ir, ¿no? El lenguaje. El Claro. lenguaje nos dice ahí mucho. Entonces, El lenguaje y las emociones exacto. que hablamos en el episodio anterior. 58. Entonces, enfocarte en cómo sí te quieres sentir, pero de manera positiva, lo que sí quieres sentir, paz, tranquilidad, agradecimiento, felicidad, equilibrio, etcétera, etcétera. Paso número 2, elegir una situación en la que has experimentado ese anclaje o en la que has experimentado esa emoción. Entonces, si yo digo, me quiero sentir feliz, recuerda una situación en la que te hayas sentido feliz y revive la situación justamente en la que sentiste esta emoción. Pero así, vívela como si estuvieras en ella, con todos los detalles, cómo que era de día, era de noche, dónde estabas, qué veías, qué tan oscuro estaba, qué oías, qué pensabas, qué sensaciones tenías. O sea, vive nuevamente, trae el momento nuevamente a tu presente, a tu conciencia, lo más detalladamente posible y sobre todo para que vuelvas a sentir las emociones, en este caso pues felicidad o tranquilidad o serenidad, que viviste en ese momento. O sea, realmente siéntelo, trae a tu presente y quédate bien grabado en ese momento. Y uno que yo tengo muy claro es cuando sentí como paz estando en Machu Picchu. Entonces, cuando quiero sentir paz, me remonto a cuando fui a Machu Picchu, me voy a Machu Picchu a sentir esta paz, ¿no? Entonces, ahí tengo bien fuerte que en ese momento sentí paz. Entonces, vívelo, así, descríbelo como si estuvieras experimentándolo en ese momento nuevamente. Paso número 3, cuando sientas que estás en ese nivel máximo, que ya estás, incluso viajaste y estás en ese lugar, que lo sientes en tu mente, en tu cuerpo y estás nuevamente reviviéndolo, ánclalo. ¿Qué significa esto? Que asocies algo, un activador con esta sensación. Puede ser un gesto, puede ser una sensación física, puede ser una palabra, puede ser un movimiento de tu cuerpo. Entonces, a lo mejor apretar el puño, a lo mejor tocar tu cara, a lo mejor sostener tu pecho, a lo mejor tomarte el cabello, no sé. O sea, esta emoción que estás sintiendo de paz, de alegría, de felicidad, asóciala con algún motivador, con algún activador, con algún estímulo. Entonces, de esta manera, cada vez que hagas ese movimiento, ese gesto o que digas esa palabra, se va a quedar grabado y se va a quedar asociado que ese estímulo va a corresponder a esa emoción. Entonces, puede ser, te digo, algún movimiento, algún tic, algo que desees asociar con ese sentimiento que deseas revivir, ¿no? Hace unos días hacíamos este ejercicio y justamente yo tengo la manía o la maña o el tic de como estarme tocando en medio de los dedos. Como para mí era como un símbolo de ansiedad el estarme moviendo en medio de los dedos y decidí que ahora ese movimiento iba a ser mi ancla para un sentimiento de agradecimiento, para un sentimiento de satisfacción. Entonces, la verdad es que sí me ha funcionado. Claro que se requiere como estarlo recordando y estarlo practicando de cada vez que esté con mis dedos, me siento agradecida, me siento satisfecha, porque ahora ese movimiento va a ser mi ancla para, en vez de sentir una emoción de ansiedad, ahora sentir una emoción de agradecimiento y de felicidad, ¿no? Entonces, ya. Este gesto que decidiste utilizar, este gesto, esta palabra, este movimiento, pues ya lo vas a asociar con la emoción que estás sintiendo, lo vas a convertir en esa ancla para esa respuesta emocional y ahora ya nada más pues vamos a seguir practicándolo, ¿no? Justamente vamos a comprobar el anclaje que va a ser nuestro paso número 4.
Y que cuando estés en un estado emocional distinto, cuando estés en tu casa, cuando estés en el coche, etcétera, etcétera, prueba a hacer el movimiento, el gesto y recuerda la emoción. Entonces va a ser un poquito de práctica, porque en ese momento pues no vas a estar cargado tanto de la emoción, pero sí vas a estar practicando que cada vez que hagas ese movimiento o ese gesto, recordar la emoción y recordar la emoción hasta que se vayan haciendo esas sinapsis neuronales y entonces ya en automático cada vez que veas esa palabra o ese movimiento, la emoción con la que lo quieres asociar venga a ti. ¿Ya ves cómo sí se pueden hacer anclajes emocionales? Claro. Yo diría otra forma también, váyanse a viajar. Porque te desconecta de todo. Pues sí, te desconectas de todo y Pero generas. bueno. Pero sí, claro, también algo que esté a la mano, como eso, o sea, creo que eso lo podemos hacer en cualquier momento, es algo muy a la mano, no necesitamos de nada adicional, ¿no? Más que pues conectarnos con lo que queremos lograr Con y la tener emoción que queremos sentir. esa disciplina. Y esto, ahorita que estabas comentando esto, me recordé a un ejercicio que he propuesto al menos en un par de episodios, que es el inventario de éxitos. Ujú. ¿Recuerdas? Que el inventario de éxitos es como ver así todos tus éxitos que has tenido en tu vida, por mínimos que hoy te parezcan, pero que en su momento fueron importantes, como aprender a andar en bicicleta o, no sé, tu primer beso o cosas así, porque eso te genera esas emociones agradables. Entonces, una forma de evocar esas emociones puede ser mediante el inventario de éxitos, porque también es como recopilar la evidencia de que tu vida puede, tal vez es mejor de lo que estás pensando, ¿no? De que eres más capaz de lo que hoy recuerdas o de lo que hoy reconoces. Entonces evocas esos momentos de triunfo, ¿sí? Que puedes conectar con esas emociones positivas y hacer esta otra Tus parte que dices, anclajes. anclarla, ¿no? Ujú. Pero si tenemos problemas generando estas emociones positivas sobre lo que queremos, porque a veces no estamos tal vez en esa disposición de pensar en lo que quiero, ¿no? Pues otra forma que yo sugeriría es ver lo que ya he hecho y lo que he logrado y cómo me he hecho sentir eso. O sea, no nada más recordar el hecho, sino recordar cómo me sentí cuando ya no me caí de la bicicleta, cómo me sentí cuando pasé a recoger mi título profesional en mi graduación. En fin, estas cosas, ¿no? Y también ayudan a conectar con emociones. Totalmente. Pues, ¿qué te parece, Mike, si vamos concluyendo con el tema del día de hoy? Ok. ¿Y con qué me quedo yo? Pues, ¿Con qué te quedas? ¿con qué me quedo? Con toda esta información. Me la llevo toda, ¿no? Pero no, me quedo con que justamente este anclaje, los anclajes emocionales, pues son parte de nuestra vida, son parte de nuestra historia, pero bueno, se derivan de estos estímulos que generan estados emocionales, pero me quedo con la parte de que yo puedo desprogramarlos y programarlos. Yo puedo decidir quedarme viviendo con ellos por el resto de mi vida y tenerlos como este recordatorio de que en tal situación me pasó esto, en tal situación me sentí de esta manera, pero también los puedo desprogramar y reprogramar a mi antojo. Puedo incluso modificar los que generen emociones negativas y los puedo transformar o los puedo resignificar para un nuevo aprendizaje, y también que puedo generar nuevos anclajes emocionales que me generen emociones positivas para tener más herramientas para vivir en bienestar, ¿no? Entonces es algo que yo puedo aprender y desaprender y que gracias a esto puedo generarme yo a mí misma emociones tanto de bienestar como de malestar, dependiendo de lo que yo quiera sentir en ese momento. Y esa capacidad, esa responsabilidad de yo poderme generar a mí misma las emociones que quiero, creo que es un gran poder que tenemos como seres humanos. Yo me quedo con una reflexión interesante. Bueno, para mí se me hace interesante. A mí no. Porque ahorita que estabas hablando que estamos hablando de en general durante este episodio de anclajes emocionales, fui recordando más y más ejemplos, que incluso, ¿no? Por ahí en algún momento lo mencioné en este episodio. Cuando di mis ejemplos, pues fueron los que en ese momento me vinieron a la mente, pero me venían más ejemplos. Entonces, que me parece que tenemos muchísimos anclajes, pero no necesariamente somos conscientes, no necesariamente nos acordamos o lo sabemos hasta que viene el estímulo y lo detona. Como lo que yo te decía del diésel, ¿no? De este olor. Pues yo no tenía ni idea hasta que lo olí y me remontó y ya después reflexioné por qué y todo. Pero
Entonces, podríamos tener muchísimos anclajes, pero que simplemente no se han detonado aún, y sin embargo ahí están. Guardaditos, latentes. Guardados. Entonces, esto me lleva a pensar o a reflexionar, que esta es mi reflexión, que cada momento de nuestra vida tiene como una huella emocional, así como si fuera una huella digital, pero emocional, ¿no? Entonces, que cuando conectamos por alguna razón con ese momento, evocamos esa emoción y entonces es como la historia emocional de nuestra vida está ahí escrita y está guardada, pero no la podemos leer hasta que alguien o algo nos lo señala a través de estos anclajes o a través de estos estímulos, ¿no? Y eso me recuerda una frase que yo le escuché a Fernando Sainsford que decía: somos emociones esperando a ser detonadas. Y con esto me quedo yo, con esta reflexión. Muy bien, Mike. Pues les agradecemos escucharnos nuevamente en este episodio de Anclajes Emocionales y les dejamos nuestros datos para que se contacten con nosotros. Mi mail es diana.gomez@expresaremociones.com. El mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. En YouTube nos pueden escuchar en el canal de Expresar Emociones y en Facebook visitar la página de Expresar Emociones, Emociones y Bienestar. ¿Qué más, Mike? Spotify, nos buscan como Expresar Emociones, Apple Podcast y etcétera. La página www.expresaremociones.com. Y por favor escríbanos para saber sus comentarios, para saber si hay algún tema que quisieran compartir con nosotros, para saber si quieren ser invitados a este programa y discutir y hablar de las emociones, que es un mundo, como lo han visto, muy interesante, maravilloso, que tiene relación con todo lo que somos como seres humanos. Somos emociones, somos mucho más y nuestras emociones son nuestra guía. Entonces, sigamos platicando de emociones aquí en Expresar Emociones. Así es. Muchas gracias por habernos acompañado y nos escuchamos en la próxima. Adiós, Mike. Adiós.